La figura del dragón es una figura muy importante, y en la misma línea, muy complicada. Sobre todo para aquellos como nosotros, los que no hemos nacido en familias, donde de generación en generación comunican a sus descendientes, todo el complicado mecanismo de telaraña, que se ocupa de una agenda hacia la que nos dirigimos, y deseo entender, sea la correcta. Para intentar explicar, o a mí mismo intentar comprender, esta acción de la que se sirven los elegidos para gobernar, o encaminar la agenda del planeta, es necesario conocer a aquellos que de una, u otra forma, han sido los garantes de realizar el trabajo. Es imposible conocerlos a todos ellos, pero de alguna manera a medida que vemos películas, o conocemos biografías de personas públicas, importantes, o trascendentes de la historia, añadimos a nuestro conocimiento cambios que tuvieron que realizarse agresivamente, o con la espada. Para que mejor me entendáis, cuando el barco salía del rumbo fijado, y no cabía otra opción que de golpe enderezar el timón, si no querían perder todo el trabajo realizado, bajo incluso la pérdida total de la embarcación. Estos golpes de timón son señalados en la historia, pero son a la misma razón, enmascarados, o escondidos bajo una tenue nube de atiborrados conocimientos. Una de las figuras más importantes de la historia, fue sin riesgo a equivocarme, Bernardo de Claraval, y el simple nombre nos da de partida el descubrimiento de acertar en la elección. Fue Bernardo de Claraval, el fundador de la Orden Cisterciense, que no es ni más ni menos, que la antesala de la poderosísima Orden de los Templarios, cuyo símbolo aparte de su conocida cruz de 8 puntas, es el caballo montado por 2 hombres, y que representa la hermandad sobre una jaca. Pero no hablaré del caballo cuyo significado es trascendente, y necesario a la hora de entender, todo lo que detrás del escenario ocurre. Hablaré del símbolo del que tratamos. Bernardo de Claraval en 1153, enfermó del estómago, no retenía la comida, y las piernas se le hinchaban, quedó muy débil, y murió. Fue canonizado el 18 de junio de 1174, por el Papa Alejandro III, siendo declarado doctor de la Iglesia por Pío VIII, en 1830. Su fiesta litúrgica se celebra el 20 de agosto en el aniversario de su muerte, siendo el santo patrón de Gibraltar, de Algeciras, de los trabajadores agrícolas, y de la Reina Colegio de Cambridge. Sus atributos iconográficos son la pluma, el libro, el perro, el dragón, la colmena, y la figura de la Virgen María. Volveré a repetir para que se me escuche, sus atributos iconográficos son la pluma, el libro, el perro, el dragón, la colmena y la figura de la Virgen María. Nació en el castillo de Fuente-les-Dijon, en Borgoña, Francia en el año 1090 con el nombre de Pila de Bernard de la Fuente. Fue el tercero de 7 hermanos. Su padre era caballero del duque de Borgoña, y lo educó en la escuela clerical de Chatillon-sur-Seine. Después de la muerte de su madre, entró en la orden del Cister. Esta orden había sido fundada pocos años antes por Roberto de Molesmes, bajo la regla de San Benito. Solo tenía un monasterio, y por la dureza de la vida que llevaban, tenía pocos miembros. Tal monasterio se encontraba cercano a su casa paterna. Odón, duque de Borgoña, su benefactor, contribuyó con la construcción de este primer monasterio, igualmente, le donó tierras, y ganados. Las opiniones vertidas de San Bernardo, y que pueden a bien reflejar muy detenidamente el carácter del dragón, son en sus propias palabras las siguientes. Escribo defendiendo la supremacía del poder espiritual, y el derecho de la Iglesia, a emplear los ejércitos seglares. Se basaba en las palabras que los apóstoles dijeron a Jesús cuando lo apresaron, recogidas en el Evangelio de San Lucas, que él interpretó para fundamentar de nuevo, la doctrina de las 2 espadas, presente en el pensamiento cristiano desde los inicios de la Edad Media. Si la espada material no perteneciese a la Iglesia, el Señor no habría replicado, es bastante, a los apóstoles cuando le dijeron, aquí hay 2 espadas, sino, es demasiado. Por tanto, de la Iglesia son la espada espiritual, y la espada material, pero esta ha de ser manejada para la Iglesia, y aquella, por la Iglesia. También escribió que el poder del Papa no es ilimitado,
en sus propias palabras dice: Yerras, sí. ¿Cómo creo? Piensas que tu poder apostólico es el único instituido por Dios, dice el apóstol, no hay poder que no proceda de Dios, todos han de estar sometidos a las autoridades superiores. No dice, la autoridad superior, como si se refiriese a una, sino, las autoridades superiores, como si se refiriese a varias. Por tanto, tu poder no es el único que procede de Dios, también proceden de Él, el poder de los medianos y de los pequeños. El esquema de la mística bernardiana propone ascender desde lo más profundo del pecado original hasta lo más elevado del amor, la unión mística con Dios. En este ascenso enumeró 4 grados de amor, descritos en su Tratado del Amor de Dios. Hago un inciso para decir que este Dios al que se refiere bien pudiera ser un ser igual que nosotros, pero a semejanza de Dios. En primer lugar, pues, se ama el hombre así por sí mismo, pues es carne, y no puede gustar nada fuera de sí, mas, cuando ve que no puede subsistir por sí, comienza a buscar a Dios por la fe, y a amarle, como que le es tan necesario. Ama, pues, en el segundo grado a Dios, pero por sí, no por él mismo. Ya después que comenzó, con ocasión de la propia necesidad, a reverenciarle y frecuentarle, meditando, orando, obedeciéndole, poco a poco en virtud de este género de familiaridad, se da a conocer Dios y consiguientemente se hace también más dulce, y así pasa al grado tercero, para amar a Dios no ya por sí, sino por él mismo. En este grado se está mucho tiempo, y desde entonces, juntándose a él será con él un espíritu. Cuando se entra en estas grandezas espirituales y divinas habría de ser despejado de todas las enfermedades de la carne. Conocemos 3 venidas del Señor, hay una venida intermedia, oculta, solo la ven los elegidos, en sí mismos, pero, para que no pienses, que, la venida intermedia son invención nuestra, oye al mismo Señor, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a fijar en él nuestra morada, gracias a esta venida, nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Sé que estas últimas palabras serán difíciles de entender, y separar si es posible del cristianismo, pero para que no quede duda posible de lo que pretendo decir, y no digo, dejaré aquí de su puño y letra, la gran devoción en contraposición con Cristo de la Virgen María, y su culto mariano, un culto que roza el paganismo si me lo permitís, si por paganismo entendemos la simple contemplación de un hermoso valle, sentado en la tierra mientras respiramos el aire fresco de la montaña. Estas palabras que aquí dejo son suyas, de su propio pensamiento. Tan grande acueducto, sobrepasase los cielos, y pudiese llegar a aquella vivísima fuente de las aguas, que está sobre los cielos, como llegó este nuestro acueducto a aquella fuente tan sublime. Según está escrito, la oración del justo penetra en los cielos. ¿Quién será justo, si no lo es María, de quien nació para nosotros el sol de justicia? Sea lo que fuere aquello que dispones ofrecer, acuérdate de encomendarlo a María, para que vuelva la gracia, por el mismo cauce por donde corrió, al dador de la gracia. Aquello que deseas ofrecer, procura depositarlo en aquellas manos de María, a fin de que sea ofrecido al Señor, sin sufrir de él repulsa. Por último, y con peligro de volverme ininteligible, dejaré sobre el que no debéis pasar sin leerlo. Y comprender definitivamente de qué va todo esto. En la Divina Comedia, Bernardo de Claraval aparece situado en el paraíso, desde el canto 31, sustituyendo a Beatriz. En virtud de su espíritu contemplativo, y de su devoción a María, es Bernardo quien guía a Dante durante la última parte de su viaje, muestra al poeta la cándida rosa dei beati, es decir, la rosa paradisíaca, sede de todos los bienaventurados, canto 32, y lo invita a volver a María su mirada, como el rostro que más se asemeja a Cristo.